días, emprendedor, emprendedora, proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube y otros emprendimientos que próximamente compartiremos con toda la comunidad y familia de proyectistas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante: cómo elaborar la ficha de mediana y baja complejidad. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete al canal. Suscríbete a esta comunidad de proyectistas para que cada día seamos más proyectistas que se empoderan y fortalezcan sus capacidades. Además, recuerda que tenemos un Facebook en el cual compartimos con ustedes clases gratuitas, diferentes materiales para consultores, formuladores, docentes y estudiantes, toda la comunidad de proyectistas empoderada y conectada a través de nuestro Facebook Escuela de Proyectistas. También tenemos un Instagram, el cual colocaremos aquí en pantalla, donde estaremos interactuando con ustedes todos los días con novedades sobre inversión pública. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de cómo elaborar la ficha de mediana y baja complejidad. Perfecto, vamos a empezar. Hay bastantes láminas, así que vamos a empezar de una vez para poder concluir realmente en el tiempo que tenemos. Primero que nada, bienvenidos a todos y empezamos con la primera lámina. A ver, Marisol, si nos podemos poner muy bien en la primera lámina para ver cuáles son toda esta información. Perfecto. En el índice de contenidos tenemos los datos generales, la identificación, la formulación y la evaluación. Es cada uno de esos módulos. Ahora, en datos generales tenemos el nombre del proyecto, la responsabilidad funcional, el alineamiento, una brecha prioritaria y la institucionalidad. Es un acápite muy importante. El segundo punto es identificación. Todo lo que tiene que ver con el mundo sin proyecto, el mundo actual, el mundo en el que identificar muy claramente el problema. Ahí tenemos el área de estudio, el área de influencia, la unidad productora de servicios, los involucrados, el problema, los objetivos y a la alternativa de solución. Ahí a veces hay como una confusión en realidad con relación a por qué tenemos el tema de la alternativa de solución en este paso, en este tema de identificación. En este tema de identificación, básicamente hacemos una alternativa de solución, pero esta alternativa de solución es como preliminar. Obviamente nos falta todas las variables tecnológicas, de tamaño, de localización, como también el tema de financiamiento, la sostenibilidad, para poder decir que tenemos alternativa de solución. Pero esto lo exige el sistema y obviamente es como un que tenemos a las alternativas de solución. Luego ya entramos al mundo con proyectos, todo lo que es formulación y evaluación. En la fórmula tenemos el horizonte de evaluación, tenemos la brecha del servicio, el análisis técnico, los costos, y en la evaluación definitivamente está la evaluación social, la sostenibilidad, la gestión, el impacto ambiental y marco lógico. La primera regla que vamos a decir ahora, que quiero que se nos grabe bien claramente, regla para redactar un buen perfil, es que no se redacta como se presenta. Esa es la primera regla. Por ejemplo, en evaluación aparece la sostenibilidad, aparece la gestión, aparece el impacto ambiental, aparece el marco lógico, y estos cuatro no se hacen en ese orden, estos se hacen en formulación. Costo se hace después, casi con evaluación. Entonces, no como se presenta, como te dice la ficha, como te dice el anexo, la guía general, como está estipulado el índice, se realiza. Ok, siguiente. Vámonos a la siguiente. Solo también recordarles a todos ustedes que no se olviden que cuando hacer una ficha de mediana y baja complejidad, en qué caso se hace, tenemos un video en el canal, el cual hay dos videos. Hay uno con relación al tema de la complejidad y habilidad de un PIB, y hay otro video que también tiene que ver con 13 aspectos que son el anexo donde se hace el análisis de riesgos, que ese también va a aparecer. Cuando ustedes entran a la página de YouTube lo pueden identificar. Esos dos videos son bastante, entre los dos son 30 minutos, así que ahí con eso pueden llegar a determinar corresponde una ficha de mediana y baja complejidad. Ok, vámonos a la siguiente, vámonos a datos generales. Esto lo vamos a pasar rápido,
Pero igual importante la institucionalidad. Mire, esto a pesar de que parezca que ya es una de las cosas más, las primeras, ¿no? A veces esto no es tan sencillo, ¿no? Definir quién es la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones. No es tan fácil, porque claro, la unidad formuladora sí a veces lo es, pero ¿quién es el que va a ejecutar? ¿Y quién es el que va a operar el proyecto? Entonces, miren, generalmente hasta cuando uno hace una idea de proyecto, eso tiene que estar claro. Así que mi sugerencia es que generalmente todos estos proyectos que llegan a ficha son aquellos proyectos que tienen una idea ya inscrita en el PMI correspondiente. Entonces ya este tema de la institucionalidad debería haber estado vista o confirmada ya en esta fase para no tener estos problemas. A mí me ha pasado proyectos que a veces el gobierno regional, por ejemplo, me decía, me acuerdo mucho el ejemplo de Parque Nacional Huascarán, ¿no? El Parque Nacional Huascarán una vez me indicaba, queremos hacer un proyecto para el gobierno regional, queremos hacer un proyecto en el Parque Nacional Huascarán porque nosotros tenemos un riesgo de que haya un desbalce por el tema de la desglaciación y que finalmente venga una alud a la ciudad de Huaraz. Entendemos todos que eso es obviamente muy importante, pero yo les decía, la jurisprudencia del Parque Nacional Huascarán no es regional, eso corresponde al CERNAM y hay que hacer un convenio con el CERNAM para que sea quien va a ejecutar el proyecto. Ustedes por más que tenemos el CANO, tenemos recursos para financiar el proyecto, por más que se tengan todos los recursos necesarios para financiar el proyecto, no se va a poder financiar adecuadamente. Y no se puede financiar adecuadamente porque no tiene la competencia. El tema de la institucionalidad es muy importante porque es una de las primeras cosas que hay que preguntarse. La competencia de ejecutar, de operar y obviamente hasta de formular el proyecto. La siguiente, por favor. Otro mito también de las fichas, y yo quiero decirlo ahora desde el comienzo, antes de que entremos ya más a los temas, es que las fichas no son solamente fichas. Yo hago fichas, he hecho casi 2, 3, 4 fichas, más o menos desde que empezó el tema del InviérteP. Y he hecho fichas, obviamente, no hacer proyectos de fichas, sino he hecho fichas, metodologías de fichas, para que sean aplicadas a nivel nacional. Y las fichas, no pensemos que porque nos han dicho esta es la magia de la ficha que va a llegar y la vamos a hacer fácil, rápido, es que simplemente me doy un centón de un fin de semana y se concluye el estudio. Esto no es así. Lo maravilloso de la ficha, que sí me gusta mucho a mí como un proyectista, nos saca de contenidos que antes no eran relevantes en el proyecto, porque había mucho contenido que se copiaba, se tomaba de otros proyectos, que lamentablemente no estaba focalizado a lo que teníamos que redactar realmente. Y ahora no, ahora nosotros tenemos que focalizarnos a llenar estos contenidos, pero esto no se puede hacer de manera ligera, sin trabajo de campo, sin una información de base, y tampoco hace una persona. Tiene que ser un equipo multidisciplinario. Mi sugerencia, y miren, algunos contratos que ya hemos tenido para hacer este tipo de fichas, un documento de sustento de base, es decir, que haya un documento que sustente toda esta información de la ficha de mediana y baja complejidad. Entonces, a veces me pareciera es como un doble trabajo, no tengo que hacer un documento de base y además una ficha. Bueno, algo de eso realmente hay porque no toda la información se puede plasmar en una ficha. Ok, de acá tenemos la responsabilidad funcional. La siguiente, por favor, Mari. Tenemos la responsabilidad funcional y la tipología de proyectos. Aquí obviamente todo esto se obtiene del anexo 2, la función, la división funcional, el grupo funcional, el sector responsable, la tipología de proyecto. Y también tenemos que colocar la naturaleza del proyecto de inversión que corresponde a lo que hemos... A ver si ya empiezo a interactuar con ustedes y me van diciendo cuáles son las naturalezas de intervención. Bueno, el CRAM, creación, ampliación, mejoramiento, recuperación, ¿no? Lo que llamamos CRAM.
en Escuela de Proyectistas tenemos un video que ¿cómo estás, Miriam? Tenemos un video muy interesante que les sugiero que lo vean, es el de ¿qué es un proyecto de inversión pública? Es el diccionario 1, ¿ok? Ahí van a encontrar todo. Miren, si ustedes a esta clase le suman todos los videitos que tenemos en el canal, tienen un curso casi completo, porque yo les voy a ir diciendo en qué momento tienen que entrar para que lo puedan ir haciendo. Y totalmente gratuito para que fortalezcamos capacidades y no tengamos ningún pero para hacer malos proyectos. Ok, naturaleza de intervención, después el objeto de intervención. El objeto de intervención puede ser un servicio público o un bien público. Si es servicio público, tiene que estar en el PMI. Ojo, ya no podemos ser creativos al hacer ideas de proyectos. Acá tenemos que irnos al PMI. Y la localización. La siguiente, por favor. Ok, el alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria. Esto, miren, antes no teníamos, porque antes no teníamos la fase del PMI, ahora la tenemos, que eso es un gran avance que tiene nuestro... Muchas gracias, Marisol nos va a ir poniendo, a medida que yo voy hablando de los videos, nos va a ir poniendo los videos en el digamos, aquí en el chat. Alineamiento y contribución al... Marisol, no te he presentado, Marisol Cruzado es nuestra tutora de Escuela de Proyectistas, ella está siempre contactándose con ustedes. El alineamiento y contribución al cierre de brechas, tenemos que definitivamente, para hacer un proyecto así al lado mío, tengo que tener mi PMI. No puedo ir a ninguna parte si no tengo claro cuál es el servicio público, cuál es el indicador, a qué brecha va a sumar mi proyecto. Todo eso lo tengo que tener: servicio público con brecha identificada y priorizada, nombre del indicador o de la brecha de acceso y la contribución al cierre de brechas. Además, obviamente, el espacio geográfico en el cual se desenvuelve el proyecto. La contribución al cierre de brechas se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto, o sea, obviamente aporta con un porcentaje, ¿no? Si estamos en un proyecto de turismo, la brecha, por ejemplo, de servicios turísticos públicos es número de recursos turísticos intervenidos, y si intervengo un corredor o ruta, ¿no? Y intervengo 3 recursos, entonces yo estaría aportando con 3 recursos turísticos a cerrar esta brecha. Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto, tamaño del proyecto, respecto a la oferta optimizada sin proyecto cuando corresponda. Hoy vamos a ver estos conceptos, pero es bueno que entendamos que la oferta es el tamaño del proyecto. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar a identificación. Fíjense que los datos del proyecto son sencillos, pero son como importantes. Sí entender que también estos datos pueden moverse bastante. ¿Por qué? A mí me ha pasado proyectos que el nombre del proyecto lo he tenido que cambiar cuando estaba en planteamiento técnico. Ese es el segunda característica de un proyecto, si queremos llamarlo así. El proceso de evaluación de proyectos no es un proceso lineal, es un proceso que se da, obviamente es un proceso secuencial, pero también hay idas y venidas. Yo de repente localicé el proyecto en el diagnóstico, pero después en planteamiento técnico lo ajusté, lo achiqué y he tenido que volver otra vez al área de estudio a modificarlo. Entonces, al final, mi nombre del proyecto había salido con una localización más larga y ahora lo tengo que acortar. Eso ocurre, no está mal. Más bien yo digo que está mal los proyectos que nunca retroceden, o sea, que siempre están o de repente son muy pequeñitos, pero los proyectos grandes, a mí me ha tocado hacer, creo que el proyecto más grande que he hecho es de 400 millones de soles, el más grande que he hecho hasta ahora. Hice uno de 600, que es el más grande, el de 600 millones de soles. Esos proyectos de ese tamaño, nunca la localización que tú propones al comienzo es la localización que tú vas a cerrar. O sea, siempre las localizaciones se van en el camino cambiando, van modificándose. Bueno, entramos a identificación. En identificación, ok, tenemos el área de estudio. Ese es primer gran tema de identificación, es el área de estudio. El área de estudio, no hay que olvidar, es igual al área de influencia más el área de la UP más el área de las otras UPs. Eso tiene que ser grabado, ¿ok? Ahora, ¿qué es cada cosita? El área de influencia es
el área en el cual nos encontramos con los beneficiarios del proyecto. Ese es el área de la UP, el área donde están los beneficiarios del proyecto. El área de otras UPs, ¿ok? El área del UP es obviamente donde está mi unidad productora de servicios, y el área de otras UPs, en muchos sectores, bien tenemos que considerar estas otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en educación, puede ser que actualmente, pero hay otros colegios que están sirviendo para dotar los servicios educativos a la población beneficiaria. Entonces, por eso hay área de otras UPs. Okay, pero no, ese tema del área de otras UPs no se da en todas las tipologías. Cada tipología tiene su manera de construir, pero las que siempre están es el área de más el área de la UP. Esas son las que siempre aparecen. Ok, aquí en esta área de estudio tenemos que localizar el área de estudio. Tenemos que localizar el área de influencia del proyecto y obviamente tenemos que presentar un croquis. ¿Okay? Este croquis es muy importante que sea un mapa, que esté georreferenciado si es posible, que tenga una leyenda, que podamos ubicar los diferentes aspectos críticos de cada proyecto. Miren, los mapas que yo a veces, los croquis de área de estudio que yo he detallado más, donde yo tengo a veces que poner un detalle más grande, son los proyectos ambientales. Ahí, por ejemplo, cuando yo hago servicio ecosistémico de regulación hídrica, ahí yo tengo que trabajar el área de estudio, poner el área de estudio, el área de influencia, el área de intervención, el área del OP, poner el mapa de los ecosistemas, identificar los ecosistemas, los puntos de captación, la cuenca de aporte, identificar las áreas degradadas dentro de cada ecosistema, identificar cuántas hectáreas hay de cada uno. Entonces todo esto hace un mapa muy completo. Entonces no pensemos que cuando dice la palabra croquis, ojo, un proyecto de este tamaño, digamos, son proyectos que en monto pueden ir pues hasta 60 millones de soles, son proyectos grandes. Vemos que realmente con una ficha yo voy a poder culminar toda esta información. Eso tengámoslo bien en cuenta y presente. Ahora, en el área de estudio también yo tengo que caracterizar el área de estudio. Eso es muy importante. No solamente la identificación, ahí hay como dos procesos. Identifico y caracterizo el área de estudio. La identificación, como su nombre lo dice, es todo la cápite de decir cuál es la georreferenciación, dónde se ubica, la cantidad. Pero la caracterización dependerá del tema. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a la siguiente, por favor, Mari. Aquí la siguiente, por favor. Aquí tenemos en el área de estudio, tenemos el tipo de suelo, el área, la descripción, fuente de información, altitud, temperatura, humedad, precipitación. Describir características de accesibilidad, dinámica económica, servicio público, recursos. También es muy importante el tema de recursos e insumos para el que también tenemos que identificar y escribir, redactar en cada uno de los proyectos. Cada una de estas variables dependerá del tipo de proyecto, qué énfasis le voy a dar en cada uno de ellos. Por ejemplo, si estoy en un proyecto de información, por ejemplo, de repente el tipo de suelo no es muy relevante si es un proyecto de información. Por ejemplo, información, de repente manejo de información de gases de efecto invernadero o información de la ventanilla única de turismo o la ventanilla única de comercio exterior. El tipo de suelo no es una variable relevante. Hay otras variables que, por ejemplo, pueda ser la conectividad en temas de internet que tenga la población. Entonces, esta caracterización yo entiendo que esto es lo mínimo y como que muy general para todo tipo de proyectos, pero cada proyecto en su naturaleza va a establecer también algunos contenidos. Otra parte que es muy importante es todo lo que corresponde a los peligros. Esto también tenemos que entenderlo, que el tema de peligros en nuestro país es una necesidad. No podemos no diagnosticar, no formular, no evaluar el proyecto sin considerar los peligros de desastres. Porque para nosotros los peligros y el riesgo corresponde una medida de sostenibilidad. No se olviden que la sostenibilidad de un proyecto es la capacidad que tiene el mismo para dotar de beneficios a lo largo de toda la etapa de funcionamiento.
una característica, una situación que puede cortar ese flujo de beneficios a lo largo de toda la vida útil es justamente los peligros de desastres. Por eso es que no los podemos dejar de diagnosticar. Entonces, en estos casos tenemos los peligros, obviamente, tenemos una tendencia, ¿no?, a tener un poquito más los que son más de tipo climatológicos, inundaciones, movimientos de masa, pero también tenemos morfológicos, como los sismos, los tsunamis. También tenemos ahora que vivimos una pandemia internacional, los biológicos, también las plagas, digamos, todas las enfermedades que podemos también considerar en estos peligros. Ahora, aquí en el cuadro que se presenta, básicamente lo que te pide el sistema es, si existen antecedentes de la ocurrencia de desastres, sí, hay que marcar sí o no, y hay que decir la caracterización, que básicamente es la intensidad, la frecuencia y el área de impacto. Fíjense que, y otros que también podrías tú colocar. Toda esta información, claro, uno ve un cuadrito sencillo, fácil, pero no es tan sencillo. Esto muchas veces no lo hace el economista, esto lo hace el especialista en riesgos. Entonces aquí ya viene una persona que se va sumando, ¿no? Es el especialista en riesgos. No se olviden que los proyectos son multidisciplinarios. Existen también información que indique futuros cambios en las características del peligro o nuevos peligros. Eso también, porque no hay que olvidar que todo esto tiene que hacerse en un contexto de cambio climático. El cambio climático lo que hace es que exacerba todos estos peligros. Entonces, obviamente, también podemos contestar a estas preguntas con los documentos que necesitemos. Eso básicamente, entonces, no se olviden, área de estudio, identificar, área de estudio, área de influencia, área de la UP y área de otras UPs. Y caracterizar y identificar los peligros. Identificar, ojo, fíjense en la frase, identificar peligros en el área de estudio. ¿Ok? No me está diciendo que yo todavía vea riesgo. Me habla solamente de si hay o no hay y dónde es en el área de estudio. Eso es o en el área de intervención o en el área de influencias, en todo. Por eso es que paso previo tengo que saber dónde está. A veces comete un error que yo lo encuentro grave, ¿no? Y eso es que ese es un error de mala focalización. Yo estoy en un proyecto que está ubicado en un centro y mi análisis de riesgos, de identificación de peligro en el área de estudio, me dicen a mí que el área de estudio es el centro poblado, pero el análisis de peligros se hace en la región, o en el departamento, o en la provincia, o en el distrito. Ninguno de esos es un diagnóstico que está totalmente fuera de lo que debería darse, porque mi área de estudio no es el distrito, no es la provincia, no es la región, es un centro poblado. Entonces, yo entiendo, es complicadísimo hacer análisis de GDR, de gestión de riesgos de desastres, en lugares muy focalizados, donde está trabajo de campo. Pero en general, si tú tomas datos tan amplios como de la región, como de la provincia, todo esto que tú vas a presentar acá es demasiado general y hasta no aplicable al proyecto. Entonces miremos bien que estamos hablando de peligros, no de riesgos, y en el área de estudio. Aquí 2 videos más para ustedes que les va a servir. Uno es el diccionario, donde tenemos el área de estudio, y el otro es el de gestión de riesgos de desastres, donde explicamos todo el tema de la parte conceptual de peligros. Ok, vámonos al siguiente tema, que es unidad productora de servicios. Este es como el eje, ¿no? Como el eje del proyecto, en general, en casi todas las tipologías. La unidad productora de servicios. ¿Qué es la unidad productora de servicios? Es ese ente que los factores de producción vinculados entre sí producen los servicios públicos. Ese ente que genera servicios públicos. Generalmente, no vamos a decir exclusivamente, pero generalmente es una entidad pública, generalmente, ¿no? Como un colegio, una comisaría, un centro de salud. Pero también tenemos otros que no son de naturaleza pública, que por ejemplo tenemos un ecosistema que produce servicios ecosistémicos. No es una unidad productora, pero no es pública. Entonces, sí, importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que es esa, y además la unidad productora es
es el ente que va a ser intervenido por el proyecto. Y que obviamente tenemos la situación sin proyecto, el colegio sin proyecto, después cuando terminemos el proyecto va a tener otra configuración totalmente diferente. Entonces aquí tenemos que plantear el nombre de la UP, ¿no es cierto? Hay sectores que ya hasta tienen, por ejemplo, turismo tiene un inventario, educación también los tiene hasta codificados, ¿no? El código de la unidad productora. En turismo también tenemos el código de los Registro Nacional de Recursos Turísticos, la localización geográfica de la unidad productora, dónde está ubicada, para eso también igual muy interesante un mapa. Y acá viene el corazón, el diagnóstico de la unidad productora. Eso es importante, el diagnóstico de la unidad productora. El diagnóstico de la unidad productora, y aquí hay que entender que un poco la tendencia que ha tenido el INVIERTP es hacia la ingeniería industrial y hacia todo lo que son los procesos, lo que no está mal, que me parece muy bien. Entonces, la unidad productora de servicios, básicamente lo que tenemos que hacer es identificar los procesos que van a hacer que puedan facilitar un servicio. Y dentro de esos procesos, ¿cuáles son los factores de producción? Y en cada factor de producción, ¿cuál es el activo estratégico? Fíjense que ya ahora podemos decir, ¿no? Unidad productora de servicios, procesos, factores de producción, activos estratégicos. Es como toda una línea que obviamente si tú entiendes bien el proyecto lo puedes desarrollar. Esta es la parte a veces más complicada de llenar en las fichas de mediana y baja complejidad, porque a veces no tenemos claro, y además yo justo en la mañana, hoy día 8 de la mañana, he estado haciendo una asesoría sobre esta ficha y ahí se les complicaba llenar esta parte. Y la situación actual, que es justamente la situación de base. Vamos a la siguiente. En la siguiente, que como les decía, que esta lámina me gusta muchísimo. En esta lámina de aquí se puede observar claramente esto que les estoy diciendo, ¿no? El proceso, el tipo de factor de producción, el activo estratégico, y esa línea, ¿no? Entonces yo tengo el proceso 1, y el proceso 1, por ejemplo, ¿no? Puede ser recepción de los visitantes al santuario arqueológico Sillustani. Para eso necesito infraestructura y equipamiento. También vehículos no tanto, infraestructura y equipamiento. Y tengo activos esenciales, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura puedo tener de repente la boletería, puedo tener un sendero de acceso, ¿no? En equipamiento puedo tener un sistema de... puedo tener paneles fotovoltaicos, puedo tener de repente varios, ¿no? Ahora aquí muy claro, cumple los estándares de calidad, los estándares no se olviden que los estándares de calidad están referidos a los factores de producción. Cada sector debe establecer cuáles son los estándares de calidad de los factores de producción que mantiene ese sector. Entonces te dirán, pues, bueno, un equipamiento, un equipo de radio tiene que tener tanto de antigüedad, cuáles son sus condiciones, ¿no? de uso, de consumo, de electricidad, de horas de transmisión. Todo eso tiene que estar, y de acuerdo a eso pondremos si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y redactaremos el estado situacional. En este estado situacional no pueden ser textos generales. No pueden ser, porque si yo hago textos generales y no tengo un buen diagnóstico, todo lo que yo planteé es un invento. Perdonen que me ponga, pero de verdad, está bien, ser proyectista no es ser inventor. Eso a veces yo me lucho con a los que creen que, bueno, vamos a hacer proyectos y vamos a inventar cosas nuevas. No, porque si vamos a inventar cosas nuevas que no estén diagnosticadas, entonces, claro, tú puedes ser creativo en la tecnología que generando algunas nuevas maneras de hacer, pero basándote en un diagnóstico previamente establecido. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y es más, ya está en el Perú, más que nada está conocido que aquellos proyectos que todo es piloto, han sido muchas veces fracasos, porque los proyectos no son instrumentos para probar cosas.
para probar mecanismos, para probar instrumentos, son para ejecutar mecanismos ya probados, que ya sabemos que se ejecutan. Yo sé que un colegio de tales características va a dotar buenos servicios educativos. Ok. Yo sé que si yo planteo un proyecto de turismo con esas condiciones, accesos, senderos, centros de interpretación, señalética, va a dar buenos servicios turísticos. Ok, yo ya lo conozco. Entonces es un instrumento de aplicación, no es un instrumento no estoy en la investigación aplicativa ni en la investigación básica, no es algo como para inventar. Entonces todo lo que se diagnostica se tiene que plantear. Si algo que se diagnosticó no se plantea, entonces es inconsistente el proyecto. Si algo que se diagnosticó no se plantea, entonces está incompleto, también es inconsistente. Entonces, ni puedo crear cosas nuevas en el planteamiento técnico, ni puedo dejar cosas en el diagnóstico que después no me sirvan para nada en el planteamiento técnico. Y obviamente acciones correctivas, porque puede ser que hayan habido acciones correctivas o bien con gasto corriente o bien con una IOR anteriormente, que de repente es bueno también identificarlo en este diagnóstico. Ok, vámonos a la siguiente. Y recordar que también tenemos 2 sesiones de IOR en el canal, por si ustedes todavía no los tienen claro, ahí las vamos a poner para que también las tengan. Ok, unidad productora de servicio. Mire, y esta parte me gusta muchísimo porque ya nos mete en la ficha de mediana y baja complejidad, nos dice, ojo, ya tienes que fijarte en la sostenibilidad del proyecto. No, nada de que lo estés pensando todavía, que al final, no, aquí lo tienes que pensar, porque te dice, detalla las prácticas de mantenimiento de la UP. Ok, mantenimiento es obviamente el mantenimiento de la unidad productora de servicios, tiene que darse, ¿no? Tiene que darse y es parte de la sostenibilidad actual y futura del proyecto. Claro, hay pregunta, en el CRAM, ¿cuál es la única vez en la cual yo puedo decir que no hay detalles de prácticas de mantenimiento? ¿En cuál es la única que yo podría decir que no existe el mantenimiento? ¿En cuál? ¿En la creación, en la ampliación, en el mejoramiento, en la recuperación? ¿En cuál? Muy bien, es solamente en la creación. Pero si aparece que esto es un mejoramiento y esto aparece vacío, eso es inconsistente. No, yo no gasto, eso siempre lo decimos, ¿ah? No, yo no gasto en nada. No genera gastos esa unidad productora de servicios. ¿Cómo que no genera gastos? Hasta es un bosque, necesita labores culturales, necesita abonamiento, todo necesita mantenimiento, operación y mantenimiento. Entonces, precisar las actividades esenciales que reciben mantenimiento u operación y tipos de mantenimiento acá: rutinario, periódico, correctivo, fecha de último mantenimiento realizado, acciones de mantenimiento realizadas, costo del último mantenimiento. En el año actual dispone de fondos para su ejecución y la entidad dispone de materiales, recursos humanos para el mantenimiento. Precisar restricciones y órgano técnico también, que en el fondo este órgano o área técnica responsable del mantenimiento, en el fondo no es otra agente que el operador del proyecto. Acá ya te lo están preguntando, lo estamos diagnosticando de una manera, digamos, que ya te están induciendo, pero estamos diagnosticando un órgano, estamos diagnosticando al operador del proyecto. Y eso me parece bravo por el INVIERTE-P, porque me parece muy bien que estemos haciendo que siempre les he dicho, el diagnóstico organizacional del operador, para que esa fase de funcionamiento sea exitosa. Ok, vámonos a la siguiente. Aquí lo único que le falta, sí, de repente es que habla mucho de mantenimiento, pero no habla de operación. Y no se olviden que son 2, operación y mantenimiento. No solamente es mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, ojo que también recordemos que estos son contenidos mínimos, ¿ok? No es, todo esto no es contenidos, yo creo que lo entendamos, que a veces creemos que las fichas, ok, esto es pues ya, y me están pidiendo esto y yo tengo que llegar a ese contenido. No, ese es el contenido mínimo. Muchas veces, como estas fichas son
digamos, para todos los sectores. Yo hago mi sector y no se aplica, está complicado, no, ¿cómo lo aplico a mi sector? Es ahí donde el real proyectista tiene que poder hacer los afinamientos, las modificaciones para cambiar y aumentar contenido a estas fichas. Ok, luego tenemos la siguiente, Mari. No, la anterior, perdón, la anterior. La anterior, Mari. Ok, gracias. De nada por compartirles todos estos, Miluska, de nada. Para nosotros es una misión de nosotros el que ustedes siempre tengan las mejores capacidades, así que, y no creemos que queremos democratizar la educación en proyectos. Todos tenemos esa capacidad de hacer proyectos. Ok. Vámonos a este tema, ¿no es cierto?, de la unidad productora de servicios también que sigamos, y es la evolución de la producción de servicios provistos a los usuarios, que también esto en el fondo es oferta sin proyecto. Y esta es una corrección que ha hecho el sistema de InviérteP, porque fíjense que nosotros tenemos el diagnóstico, después de ahí aparecen árboles, y de ahí aparece la demanda, oferta y brecha. Pero cuando uno hace un proyecto y, por ejemplo, uno sistemas de inversión en el mundo, otros sistemas un poquito más adultos que el InviérteP, encuentra que el tema de demanda, oferta y brecha está en diagnóstico, y es lo correcto, porque la demanda sin proyecto y la oferta sin proyecto es diagnóstico. Claro, si hablamos de que vamos a hacer demanda con proyecto y oferta con proyecto o optimizada, eso ya podría ser obviamente con proyecto, pero esa es la parte prospectiva del diagnóstico, ¿no? Por eso es que también está bien que esté en diagnóstico, pero el InviérteP como que lo corta, ¿no? Le mete su tijera ahí y lo separa por los árboles. Lo que yo creo que todavía debe ser una cosa que tenemos que corregir como sistema, ¿no? Porque a veces no puedo cortar las cosas, por eso es que lo trajo aquí, y esa es una corrección que ha hecho. Esto de acá no lo llama como oferta sin proyecto, pero es la oferta sin proyecto, ¿ok? Ahí por cada uno de servicios, su unidad de medida, que muchas veces es la unidad que aparece en el PMI, y de acuerdo a los años, ¿no es cierto? Y aquí aparece obviamente los años 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O aquí, bueno, los diferentes años. Aparece, fíjense, -5, -4, -3, -2, -1. ¿Por qué aparecen negativos los años? Porque en el fondo estamos hablando de una oferta actual e histórica. Por eso es histórica, porque obviamente si estamos hablando de que el momento de hoy, que es el 0, es el 2020, el -1 es el 19, el 2 el 18, el 3 el 17, el 16 y 15. ¿Ok? Eso es como se puede explicar esos numeritos en negativo que aparecen ahí. Listo. Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio. Fíjense que ahora, entonces, no solamente ya vamos a ver el tema de los peligros en el área de estudio, sino vamos a ver la exposición, ¿ok? O sea, estamos hablando de la ubicación de los diferentes factores de producción en nuestra UP a los peligros. Y obviamente aquí otra vez la consistencia, porque a veces aquí nos volvemos inconsistentes. Si yo en área de estudio identifiqué inundaciones y movimientos de masa, en unidad productora yo tengo que diagnosticar inundaciones y movimientos de masa. No puedo empezar a diagnosticar heladas, friajes, sismos, si no los diagnostiqué anteriormente. Tengo que, obviamente, ser consistente. Y ahí yo definiré el grado de exposición bajo, medio, alto, de acuerdo a qué corresponde. Listo, la siguiente. En la siguiente tenemos otro tema, ¿no es cierto?, que es la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la fragilidad y la resiliencia. En la fragilidad tenemos, obviamente, que son también factores de la vulnerabilidad, tenemos el tipo de construcción y la aplicación de normas de construcción, porque obviamente la fragilidad es esa capacidad de la UP de no poder resistir al peligro. Por eso es que ahí aparecen dos temas. Pero también esto depende de cada sector, porque hay sectores donde el tema del tipo de construcción y aplicación de la norma de construcción no serán relevantes. Yo les pongo el caso de los puntos ambientales. Ahí no hay construcción, entonces ninguna de estas es relevante. Ahí es
es el nivel de degradación del ecosistema. O sea, esto tiene que variar. Por eso les digo, esto tiene que adecuarse a cada sector. La resiliencia igual, ¿no? Aquí aparecen obviamente para la generalidad de los proyectos. Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural, capacidad de respuesta a la organización, capacidad financiera de la entidad para la respuesta, existencia de recursos financieros para la respuesta y el grado de vulnerabilidad de cada uno de ellos. Ahí tenemos si es bajo, medio, alto, muy alto. Ok, de ahí después de eso tenemos que llenar ese cuadro y también nos piden el mapa de peligros de la UP y su área de influencia. Este mapa, no se olviden que tenemos el CENEPRED y ahí hay mapas de vulnerabilidad para inundaciones, movimientos de masa y la mayoría de peligros. Obviamente no está a una escala pequeña, pero sí se puede trabajar también, complementar con trabajo de campo. Vamos a la siguiente. Eso, ojo, todos esos mapas se tienen que anexar. Involucrados. Ok. Ojo que todo el tema de la UP, todo el tema del diagnóstico de los factores de producción, no significa que yo solamente voy a llenar en esa línea. Tenemos que presentar muchas veces documentos de sustento. Cada sector define cuántos anexos tienen que presentarse en una ficha. Y son los anexos con los estudios que justifican lo que está llenándose aquí, lo que realmente es lo valioso del documento técnico que estamos presentando. Los involucrados, también aquí tenemos que decir cuál es la población afectada, el tipo de población, la unidad de medida, la fuente de información y obviamente caracterizar a la población afectada, ¿no? Por edad, género, también personas con discapacidad, población infantil, población por nivel de ingreso y una serie de criterios, identificando categorías, valores y fuentes de información. Esta información tiene que estar bien llenada, con información que realmente sea pertinente. Nuevamente, si estoy trabajando un proyecto que el área de influencia es un centro poblado, no puedo llenar población afectada distrital, provincial, regional, no es relevante. Tengo que hablar siempre de ese centro poblado. La matriz de involucrados, que es otros actores involucrados, que acá aparece en una línea, pero realmente es un factor muy importante de todo proyecto, porque a veces los conflictos sociales ni siquiera lo genera la población afectada, a veces lo generan los otros actores involucrados. Por eso es que no hay factor que sea más o menos importante. Es verdad que cada proyecto tiene un énfasis, pero este tema de los otros actores involucrados es importante. Hay que identificar a la gente, hay que saber su posición, si es un cooperante, un beneficiario, un oponente, un perjudicado, ¿ok? Y también qué problemas perciben. Pero ojo, problemas relacionados con el proyecto, porque yo a veces leo algunos matrices de involucrados y me ponen, problema, no tenemos presupuesto. Ok, entender. Muchas veces no se tiene presupuesto, pero no puede ser ese un problema del proyecto. El proyecto no se hace con el objetivo de tener presupuesto, el objetivo es otro. Problemas percibidos también, como les digo, pero con relación al proyecto. Si estamos en un proyecto de educación, tendrán que ser problemas relacionados al nivel educativo. Si estamos en un proyecto de electrificación, tendrán que ser problemas relacionados a ese tema en particular. Intereses o expectativas. También muy relacionado con el problema. ¿Cuál es su interés realmente con el proyecto? Si es que quieren, qué tipo de servicios quieren, que están buscando el principal o los complementarios. ¿Y cuál es su contribución o su compromiso? Ellos van a tener un aporte, van a ser parte de la institucionalidad, es decir, van a ser unidad formuladora, van a ser unidad ejecutora de inversiones, operador, o de repente van a ser un actor que brinde ayuda no necesariamente financiera, sino apoyo a través de asistencia técnica, normas técnicas, capacitación, o simplemente su participación activa en el proyecto. Ok, listo. Entonces, ahora sí hemos concluido el diagnóstico y nos vamos al árbol de problemas. En el árbol de problemas, nosotros tenemos 2 videos a falta de uno, ¿ok? Para que todos ustedes puedan revisar y plantearse muy bien cuáles son el árbol de problemas. Tenemos uno de cómo se arma el árbol de problemas. Y tenemos otro del árbol de soluciones, que también lo vamos a dejar para que complementen lo que estamos haciendo el día de hoy. En este tema del árbol de problemas, lo que nos piden básicamente es describir el problema, el indicador,
la descripción del indicador. Ojo que la descripción del indicador lo tenemos en el PMI de cada uno de los sectores. Sí, eso lo tenemos en el PMI de los sectores. La unidad de medida también está en el PMI del sector y obviamente el valor, ¿no? O sea, toda esta línea de acá, básicamente, claro, la descripción del problema, obviamente la tenemos que hacer. Ahí, en este video lo he explicado muy, muy bien para que lo puedan ustedes tomar. El tema de las causas directas y causas indirectas, miren, lo más importante aquí es lo del medio, sustento y evidencias. A ver, ¿cómo hacer esto que realmente sea pertinente? ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos estado viendo unidad productora de servicio y ahí teníamos la situación actual? En esa situación actual, en el fondo, esos son los sustentos. Pero los sustentos no pueden ser ideas generales. Un sustento no puede ser, yo les voy a plantear, tampoco puede ser un valor puntual, no es un sustento. Les pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una causa que es débil capacidad de los pobladores de los pobladores en la cadena de, vamos a poner, de los camélidos sudamericanos, ¿no? Débiles capacidades productivas, ¿ok? Entonces, si yo quiero buscar un sustento, una evidencia, yo no puedo decir, por ejemplo, simplemente un texto que diga, no, los productores actualmente no tienen capacidades. Okay. No, yo he visto muchas veces que el sustento es el parafraseo de la causa, ¿no? Si la causa decía débil capacidades productivas de la población que se dedica a la actividad agropecuaria, ponen ahí, ¿no? Los pobladores tienen débiles capacidad agropecuaria, no logran vender bien sus productos, están teniendo pocos ingresos, han disminuido su capacidad de productividad. Ya, miren, ha disminuido, tienen pocos, tienen débil, pero nada de eso me dice cuánto, qué tan grave es el problema. Son temas muy generales. No, un sustento no se redacta así. ¿Cómo se redactaría? ¿Cómo sería una buena redacción? Causa: débil las capacidades productivas de la población agropecuaria, ¿no? De camélidos sudamericanos. Ok, el 60% de la población dedicada a la actividad agropecuaria presenta desconocimiento total o parcial de temas relacionados con sanidad animal, alimentación, manejo de pasturas en la cadena de camélidos. Ok, eso es una evidencia. Es una evidencia de que 60% tienen, no conocen nada o conocen poco. Okay, eso entre paréntesis se pone encuesta. Okay, porque entonces ahí yo ya sé que eso salió de una encuesta. Estos sustentos tienen que tener una fuente de información que ratifique que son sustentos. Otra variable, otro ejemplo, porque esta parte es importante. Alteraciones de la variable clima. Ya, para los que me conocen saben que yo me manejo bastante en el sector ambiental. Alteraciones de la variable clima. Ah, perfecto. ¿Y cuál es el sustento? Bueno, el promedio del clima en la región es de 18 grados, y se pone todavía en hacia 18 grados, en los meses de enero, febrero y marzo. En los meses de heladas llega a bajar a menos 7 grados, y así me van explicando todo un texto grande, ¿eh? Y cómo yo justifico que hay una alteración. Yo he dicho, la causa es alteración de la variable clima. Yo estoy simplemente diciendo cómo es el clima, no estoy evidenciando una alteración. Entonces ahí la redacción es otra. Yo tendría que decir, en los años 2017, 2015, 2012, se presentaron las anomalías de menos 1% en la temperatura promedio anual del centro poblado, de la región, del distrito, etc. Okay. Eso es una alteración. Esa es una evidencia de una alteración, pero para eso yo tengo que revisar la serie temporal, tengo que identificar las anomalías y tengo que justificarlas. Es todo un proceso, no es agarrar simplemente y describir datos. El sustento no es una descripción de datos.
Es un análisis y hasta una prospectiva de datos. Eso hay que meter dos características, el análisis y la prospectiva. Ok, eso es bien importante. Ok, eso es bien importante. Que tengamos, porque eso también les va a exigir a ustedes hacer un buen diagnóstico. Ok, les va a exigir a ustedes hacer un buen diagnóstico. En los efectos pasa lo mismo. Exacto, no se puede gestionar lo que no se mide. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hacer un plan? Otra vez, vamos a hacer inventores, ¿no? Pero inventores, no sé, pues, ¿no? En planteamiento técnico, no inventos, en planteamiento técnico. En planteamiento técnico tenemos que llegar a digamos, a un buen planteamiento fruto de un excelente diagnóstico. Ok, no se olviden que de todas estas causas se va a armar, de todas estas causas, se va a armar todo lo que corresponde a tu planteamiento de proyecto. Y más adelante, si tú quieres ver las causas en el flujo de caja, es todo lo que corresponde a las inversiones del proyecto. ¿Okay? Pero hacia arriba, hacia los efectos, ahí miramos a los beneficiarios, miramos a los otros actores involucrados, cómo el no resolver el problema les está afectando. Y también tenemos necesidad de evidencias. Ahí a veces nos emocionamos con los efectos, es un árbol frondoso, parece un roble, ahí todos debajo del árbol, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, en mis árboles ambientales, que a veces aparecen, ¿no? Sí, no hay agua para uso poblacional, uso agrícola, uso energético, uso turístico y uso piscícola. Y después cuando les pido, oye, ¿dónde están los sustentos de que el agua se usa para la energía hidráulica, que el agua se usa para la piscicultura, que el agua se usa para la población, que el agua se usa para el agropecuario? Y tú le has puesto disminución de agua para uso energético. ¿Cómo yo sé que realmente hubo disminución de agua para uso energético? ¿Cuánto ha disminuido en los últimos 5 años? Porque eso se mide en periodos temporales o con relación a un valor de referencia, o de repente tú tienes una cantidad de agua ahora y después tienes tienes otra cuenca de repente que tú estás haciendo como un espejo, como una cuenca par, lo que se llama cuenca par, y tú dices, ok, yo ahora tengo tantos litros de agua, pero la otra cuenca tiene mayor caudal y yo debería estar como esa cuenca porque las condiciones climáticas son similares. Entonces, yo necesito en realidad para los efectos también sustentos, igual también en series temporales que manejen. No se olviden que una causa y un efecto siempre tienen dos partes en su construcción. Una gradualidad de la causa a gradualidad del efecto y obviamente en sí el factor de producción o el evento que está ocurriendo. Pero para yo evidenciar una gradualidad, siempre yo tengo que analizar series temporales, tengo que analizarlo con relación a una situación base, tengo que analizarlo con relación a una situación de referencia. No son evidencias puntuales, ¿ok? Ni con el tema de las causas, ni con el tema de los efectos. Ok, listo. Este es mi árbol de problemas. Ok, entonces este árbol feliz, decíamos, tenemos el objetivo central, el indicador. No se olviden que esto proviene de la brecha. Muy bien, Miguel, encontró el árbol feliz. Gracias, 3.58 minutos. Ok, para que nunca se olviden, el árbol triste, el árbol feliz. Ok, la descripción del indicador, tenemos la unidad de medida y el valor, todo eso también proviene del PMI. Y acá aparecen ya los medios fundamentales, estas causas las pasamos a positivo, ¿no? Y las causas indirectas se convierten en los medios fundamentales y de ahí salen las acciones, ¿ok? Y de ahí tenemos lo de arriba, los efectos, se convierten a positivo, salen los fines directos y los fines indirectos, ¿ok? Ahí aparece. La siguiente, por favor. Y aquí hay una confusión a veces, ¿no? Porque a veces me dicen, ingeniera, me dicen, yo tengo dos alternativas de solución. Tengo una alternativa donde yo voy a hacer mi colegio con un techo de paja y yo voy a hacer mi otro, bueno, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Con un techo de concreto y la otra voy a ponerle un techo a 2 aguas. O me dicen, voy a hacer un sistema de agua, voy a trabajar con tanque elevado o voy a trabajar con un sistema de agua normal. Entonces yo le digo, pero eso no es alternativa de solución, eso son alternativas técnicas. Entonces aquí hay que diferenciar bien las alternativas de solución con las alternativas técnicas, que hay una confusión muy grande. La alternativa de solución
parte de que tú puedas resolver alguna de las causas con más de una acción, ¿ok? Te pongo un ejemplo, ¿no? A veces parecerían ser temas técnicos, pero no necesariamente es. Por ejemplo, si yo estoy en un proyecto de turismo y yo tengo un museo de sitio, yo tengo actualmente un museo de sitio, pero yo podría reubicarlo, ponerlo en otro lugar, pero para eso yo tendría que demoler este y construir uno nuevo. O puedo mejorar el actual. Ok, si yo me quedo con el actual y lo reparo, lo mejoro, eso es una alternativa. Pero si yo lo demuelo y lo construyo y lo hago en otro lado y genero otro flujo de visita, alternativa de solución distinta, son alternativas de solución. Ahí empiezan a haber acciones excluyentes. Pero si yo hago simplemente a la misma, por ejemplo, voy a poner, en los dos casos yo voy a hacer el museo va a ser en el mismo sitio, pero en uno lo voy a hacer de cemento y en otro lo voy a hacer de madera. Eso no es alternativa de solución, eso es una técnica que eso sí me dará dos alternativas técnicas que evaluar, porque pueden haber proyectos donde haya una alternativa de solución, pero dos alternativas técnicas, porque a veces los formuladores de las UEFs te dicen, cuando no se hace costo-beneficio, si no se hace costo-efectividad, te dicen, pero por favor, te dicen, tienes que sacar dos alternativas, pero a veces de solución no hay, porque a veces la solución es como única. A veces no es tan fácil sacar dos alternativas, pero hay dos alternativas técnicas. Esas alternativas técnicas no se sacan desde aquí, se sacan desde planteamiento técnico. Ya vamos a llegar a ese punto. Ahí es donde yo digo, yo tengo la tecnología A y tengo la tecnología B, y ahí yo ya sigo adelante con dos alternativas técnicas, pero yo he tenido una sola alternativa de solución. ¿Ok? Entonces, estas son las acciones excluyentes. Cuando haya acciones excluyentes, también tengo independientes, que existen algunas independientes, de repente cuando están a dos públicos totalmente diferenciados, ¿no? De repente tengo unos beneficiarios y tengo otro que son las autoridades, o yo lo he visto mucho las independientes cuando tengo programas de inversión, ¿no? A veces tengo, por ejemplo, proyectos que van hacia el tema productivo y de un proyecto o un componente que va ya a un tema de información ambiental o información forestal o información agraria, y eso se va a otro grupo de actores y ambas son independientes. Y las complementarias, que obviamente siempre hay que entender que todo el tema de la gestión, la sensibilidad, las capacidades, es complementaria a todos los proyectos, ¿no? Los proyectos en general siempre tienen una concepción integral. La concepción integral, por eso es que son 4 ejes, ¿ah? Son 4 ejes porque tu propuesta tiene que estar en los 4 ejes también, en el territorio, en la UP, en los actores involucrados y en los otros actores. Entonces, por eso es que tenemos acciones complementarias, tenemos capacidades, tenemos monitoreo, tenemos vigilancia y control, tenemos, por ejemplo, sensibilidad, hasta tenemos promoción. Por ejemplo, todos los proyectos de cadena productiva, ya sea piscicultura, ya sea ecoturismo, ya sea turismo cultural, o de repente tenemos ganadería, agricultura, forestal, en todos tenemos que siempre tener un componente fuerte de gestión. Entonces, es la integralidad. Esos son los componentes complementarios. Ok, entramos en la formulación. Listo. Pasamos, por favor, Mari, vámonos a horizonte de evaluación. Bueno, vámonos a horizonte de evaluación. En horizonte de evaluación, fíjense que tenemos alternativa 1 y alternativa 2 cuando corresponda. Ojo que puedo tener hasta alternativa 3 o 4, ¿eh? Porque podrían haber más excluyentes también. O sea, eso, claro, generalmente decimos 1 o 2, pero a mí me ha tocado una vez tener 3 alternativas de solución. Eso era un proyecto bastante grande. De aquí los periodos, no se olviden que también de horizonte de evaluación tenemos varios aquí. Tenemos el ciclo de inversión, que es un video, y tenemos el diccionario de horizonte. También, ahí Marisol les va a pasar. Porque para mí este es un tema que en el InvierTP y los proyectistas todavía no le damos como la real importancia al tema de horizonte, ¿no? La temporalidad de un proyecto. Pensamos que ya no importa, hay que ponerle, y yo he escuchado prácticas como, por ejemplo,
¿por qué? Mira, vamos a poner el proyecto a 10 años. No, 10 no. Aquí se hacen todos a 20 años. ¿Pero por qué lo vas a hacer a 20 años? No, porque aquí se hacen todos a 20 años. Pero ¿y cuál es tu justificación técnica de que el proyecto tenga que ser a 20 años? 20 años, ¿quién le va a dar sostenibilidad por 20 años al proyecto? No, por la naturaleza es así, siempre lo hemos hecho así y así se hace. No tiene sustento técnico. El proyecto finalmente, ¿cuándo vas a hacer evaluación ex post? ¿Después de 20 años del proyecto? O peor aún, proyectos que tienen, por ejemplo, me pasaba mucho cuando yo trabajaba muchísimo el tema forestal y el tema ambiental, ¿no? En el tema forestal, antes era un sueño pensar de que íbamos a ejecutar algo a 5 años. Y no saben, a mí me ha tocado luchar realmente así, luchar para los 5 años, ¿no? Me decían, no, todo tiene que salir en 1 año. Después abrieron a 2. Pero todo tiene que salir en 2 años. ¿Cómo voy a hacer que el árbol crezca en 2 años? Este tipo de plantaciones no crecen en 2 años. Hay que esperar a que arraigue la planta, por más que yo siembre plantón y no haga vivero. No. Máximo 2 años. 1 año, trata de hacerlo alcanzar en 1 año. Entonces, es muy importante. El horizonte de evaluación es la fase de ejecución más la fase de funcionamiento, la suma de las dos fases. ¿Ok? Esa es la fase de el horizonte de evaluación. Ese tiempo, y a veces también, ¿no? Otra vez, presiones políticas, que el proyecto que se haga en 1 año, no, pero oye, si el expediente entre que lo contratas, lo haces, lo cierras, etcétera, te demora 6 meses. No, ponle 2 meses en el cronograma. ¿Cómo que 2 meses? Eso no va a alcanzar, eso es una utopía, eso no es cierto. No, ponle 2 meses. Después, cuando estamos en ejecución, hay que estar haciendo modificatorias porque no se plantearon los periodos como deben ser. Entonces, aquí básicamente la vida útil de los activos es importante, ¿no? La infraestructura, la tecnología. Obvio que si yo estoy planteando que mi periodo de funcionamiento va a ser de 10 años, obviamente esta justificación tiene que ser de 10 años también, ¿no? El tiempo esperado que durará la demanda por el bien o servicio a proveer. También, porque, como les digo, hay proyectos que tienen obsolescencias tecnológicas muy altas. Eso yo lo he trabajado más en los proyectos de información, de servicios de información. Ahí la tecnología, los software cambian tan rápido que ellos mismos te decían, mira, ¿sabes qué? No más de 5 años. Decía, pero si el sistema te dice que si no hay una temporalidad es 10, ¿cómo lo voy a marcar a 5? No, pero es que lo justificas porque las licencias se pagan todos los años, porque este tipo de sistema va a requerir otro hardware al 5.º año. Entonces, que todo corte en el 5.º año, solamente 5 años para que entre otro proyecto, para hacer otra renovación tecnológica, porque esto muere en 5 años. 1 año de ejecución o 2 años máximo y 5 de funcionamiento, 7 años. Periodos rápidos. Ok, vámonos al tema de la siguiente, brecha del servicio. Ok, el tema de brecha del servicio también es importante y aquí hay que diferenciar 2 conceptos importantes, ¿no? Lo que es la población demandante de lo que es la demanda, que a veces nos equivocamos un poquito ahí porque mezclamos las cosas, ¿no? Entonces, primero lo que hay que definir es la población demandante y siempre en 2 momentos, ¿ok? Sin proyecto y con proyecto. No se olviden que les he estado comentando de que todo el tema sin proyecto es diagnóstico, ¿no? Pero claro, estamos ahorita aquí ya en formulación, aunque todavía no terminamos de diagnosticar este acápite. Entonces, ahí hablamos de población total, referencial, demandante potencial, demandante efectiva y objetiva. ¿Ok? Son esas, ahora le han aumentado la total y la objetiva, pero bueno, en general es como un embudo que va bajando desde una población del área de influencia, que es la población total y la referencial, la potencial, que es aquella que tendría la necesidad de adquirir mi servicio, el servicio general que yo brindo, ¿ok? Por ejemplo, en turismo serían los servicios turísticos culturales, demandante efectiva, que es aquella que está relacionada con mi servicio, que ya brinda mi proyecto. Entonces serán, por ejemplo, si yo estoy en los servicios turísticos culturales de Siyustani, serán obviamente los que asisten a Siyustani. Y la población demandante objetivo es la que con las capacidades que tiene el proyecto, es la que puede satisfacer el proyecto. Entonces, porque de repente
hay una capacidad de carga del recurso que no va a poder satisfacer a todos, entonces obviamente hay una población demandante objetivo, que de repente es menor que la efectiva. Entonces todo esto dependerá del sector, el sector tendrá que... ojo que aquí, dependiendo de la naturaleza del proyecto, a veces es un embudo, a veces me ha tocado que varias son iguales, porque no hay esta naturaleza de embudo, entonces esto hay que analizarlo, y esto se hace, ojo, por servicio y por tipo de beneficiario. Les pongo ejemplos. En turismo yo tengo demanda sin proyecto y demanda con proyecto, pero tengo población demandante sin proyecto y tengo población demandante con proyecto. Y en la población demandante yo tengo turista nacional, turista extranjero y excursionista, que es aquel turista que no pernocta, es decir, que no duerme en el lugar ni siquiera una noche, es un turista de día. Entonces yo en este caso tendría 3 análisis de población demandante, para turista nacional, para turista extranjero, para excursionista, 3 sin proyecto y 3 con proyecto, o sea, son 6. ¿Ya? Okay, eso hay que tenerlo, o sea, es por tipo de servicio, esto no es, una vez me acuerdo que hicimos un proyecto para una agregaduría comercial, también igualito, ¿no? También teníamos servicios consulares, servicios a los peruanos que viven en el exterior, servicios de agregaduría comercial, servicios hasta de defensa nacional, habían 4 servicios, entonces son 4 demandas. Recuerdo cuando yo fui supervisora de ese proyecto, me decían, solamente queremos hacer el consular. No, porque tú cuando dimensionas la instalación tienes que hacerla para las 4, no vas a hacerla solamente para una. Es como en el turismo, ¿no? Yo solamente me voy a ir a turista extranjero. ¿Y dónde va a entrar el turista nacional? Y el excursionista. Tu demanda total es la suma de todas esas demandas, siempre que las unidades sean las mismas, obviamente, ¿no? Porque me pasaba que no siempre se suma. Hay que tener cuidado con eso. No siempre se suma, porque, por ejemplo, en la demanda esta de la agregaduría consulado en Chile, que era el consulado de Chile, era que teníamos servicios de consulares, eran personas, pero los servicios de agregaduría comercial eran a las empresas. Entonces, mientras en una población las unidades eran personas, en la otra las unidades eran empresas. Y al consultor no le pareció mejor que sumar la población total todas. Me sumó personas con empresas. Eso no se puede sumar. Ahí sí, con tranquilidad no podemos sumar eso, ¿no? Salvo que tú me digas que en promedio una empresa son tantas personas y al final las 2 queden en personas como para poderlas sumar. Ok, listo. Entonces ahí está la tasa de crecimiento y el consumo per cápita, y muy importante, los parámetros, supuestos, considerados, fuentes de información. No se trata de poner una línea de información aquí, hay que detallar, hay que poner, por ejemplo, si los datos son anuales, en supuestos considerados, qué se considera como situación sin proyecto, como situación con proyecto, dónde se tomaron los datos, si se hicieron encuestas, cuántas encuestas se hicieron, bajo qué método de muestreo, probabilístico, no probabilístico. Toda esa información es la que se tiene que consignar. Y después viene la proyección ya de la demanda. Entonces aquí hay un ratio que hace que la población demandante se convierta en demanda. Ese ratio es el ratio de concentración. En el mundo privado le llamamos frecuencia de uso, ¿ok? En el mundo público, exactamente, ratio de concentración, intensidad de uso. Esa es una pregunta vital que tiene que estar en una encuesta también, o tenemos que tener ese dato. Ese es un supuesto. No debería ser supuesto realmente, deberíamos obtenerlo de la encuesta, pero ese es un dato que debería ponerse aquí, ¿no? Porque no aparece en ninguna parte de la ficha. Pero la pregunta del millón es, quien lee la ficha es, ¿y cómo haces para pasar de población a demanda? Eso tiene que estar claro. Una buena ficha es aquella que no necesita de mirar las fórmulas y simplemente con una calculadora o revisando un detalle tú puedes saber la coherencia que hay en tu proyecto. Eso es algo que sí le felicito a las fichas. Que las fichas es muy rápido darte cuenta cuando son incoherentes. Eso yo es para revisar, para supervisar. Yo creo que lo han hecho más para la supervisión que para el formulador. Para supervisar tú te das cuenta rapidísimo si esa ficha está mal hecha.
porque no es coherente, ¿no? El diagnóstico dice una cosa, el planteamiento técnico dice otra cosa, el marco lógico dice otra cosa totalmente distinta, nada coincide con nada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Tienes la y la demanda, por otro lado, y ninguno de esos valores sabes cómo llegaste a la demanda, porque no te explican el ratio de concentración. Ok, la oferta, aquí también el servicio, la unidad de medida, los activos estratégicos. Aquí, ¿por qué meten a los activos estratégicos esenciales y la capacidad actual y las acciones de optimización y la capacidad de optimización? Porque aquí estamos básicamente, y aquí es todavía un poco tímido el INVIERTE-P. Yo diría que aquí el INVIERTE-P todavía no tiene muy claro estos procesos, pero debería ser un poquito más como que agresivo en esta parte, ¿no? Porque ya tiene la COR. Entonces, aquí es que si tú te das cuenta en este punto que tu proyecto de repente no es proyecto, sino es una IOR, es una inversión de optimización, ampliación, de reposición, rehabilitación, pero básicamente es una inversión de optimización. Tú hasta aquí nomás llegarías en todo y te pasarías a la parte de la evaluación económica, es decir, tu planteamiento técnico chiquitito y tu valoración de costos y costo de mantenimiento y listo, y cerraste tu IOR, ¿no? Porque algo que sí, ya lo ha corregido también, lo dice, pero como les digo, no es tan enfático, ¿no? Lo dice, pero no es tan enfático, es que si tú optimizas un proyecto, o sea, si optimizas un problema, tú podrías postergar el hacer un proyecto. Y esa todavía no está tan como marcada la postergación en nuestro país, ¿no? Que eso es muy dable, porque los recursos son escasos, y yo si no quiero invertir ahora y invierto más adelante, mejor, pero siempre y cuando la población todavía tenga bienestar. Entonces, por eso es que aquí tú ves el servicio, ves los activos estratégicos esenciales, la capacidad actual, y obviamente de repente no necesites pues hacer un trabajo integral a toda la UP, de repente solamente tu capacidad de diseño está por debajo de tu capacidad actual, y moviendo todos estos activos estratégicos con algunas reposiciones, rehabilitaciones, en particular adquisiciones, tú vas a llegar a tu capacidad optimizada, y obviamente eso generaría cierto bienestar en la población y postergas la inversión, y ya ahí queda la inversión. Pero como les digo, todavía es tímido, se pone como que fuera parte de el proyecto, ¿no? Lo que no es cierto, ¿no? Ahí son excluyentes, porque si tú haces una cosa ya no haces la otra. Pero bueno, eso es como lo presenta todavía el INVIERTE-P. Igual acá parámetros y supuestos considerados y fuentes de información, y obviamente la proyección de la oferta del servicio optimizada, si es que lograste optimizar, o la oferta sin proyecto, y tu balance, ¿no? De la oferta optimizada o sin proyecto, menos la demanda con proyecto, y siempre proyectada a los 10 años. Listo, ahora sí nos vamos a la siguiente, Mari, al análisis técnico. Ya estamos ahora entramos a la parte fuerte, ¿no? Que es la parte de la propuesta técnica del proyecto. Esta propuesta técnica que, ojo, yo la tengo que desarrollar considerando todo lo que diagnostiqué. Entonces, el análisis del tamaño, que no es el área física de mi centro de salud, el área física de mi comisaría, es la cantidad de servicios, y el principal insumo del tamaño es la demanda, ¿ok? La demanda con proyecto, ese es el principal insumo. Aquí la pregunta es, oye, ¿tu tamaño es igual que tu demanda con proyecto? ¿O es menor o es mayor? Y si es menor, justifica, y si es mayor, justifica. Eso es. O sea, yo cuando me enfrento a las empresas a las que yo superviso, es eso. Acá me tienes que explicar si tu tamaño es igual a tu demanda proyectada con proyecto. Si es igual, estamos ok. Si es menor también, pero justifícame. ¿Por qué no vas a llegar a la totalidad? Puedes achicar, pero ojo, no es criterio de reducir el tamaño con relación a la demanda proyectada, porque no tengo financiamiento. Ese no es un criterio. No. Yo sé que en la práctica, y si estuviéramos en el mundo privado, eso sería muy válido, pero en el mundo público no.
No podemos decir, no voy a hacer todo porque no tengo dinero. No, porque se supone que esto estaba en el PMI, que ya tú tenías una proyección de presupuesto, que tú lo has inscrito en la idea. No puedes justificar de esa manera. Entonces aquí tienes dos alternativas, si te falta la plata. Si tú creías hacer un proyecto pequeñito y al final terminó siendo un monstruito grande, un proyecto grande de mucho impacto, entonces tienes dos alternativas. La primera alternativa que tienes es la de reducir el tamaño, y a mí me ha pasado, reducir el tamaño a la mínima expresión, reducirla, ¿no es cierto? Y en esa reducción de tamaño, tienes que volver otra vez a territorio, a tu diagnóstico, volver a corregir todititito, tu unidad productora, tus actores, no, los actores no, pero la población beneficiaria a veces sí, tu árbol tienes que volverlo a revisar, ¿ok? Todo eso tienes que volver a revisar, todos esos tienes que volver a revisar. O la segunda alternativa es el hacerlo por etapas. Esa es la segunda alternativa. Es hacer un proyecto grande que lo vas haciendo en diferentes etapas, ¿no? Entonces, eso también puede ser. Ok, entonces, aquí aparecen las alternativas de tamaño, las unidades de medida, el valor y obviamente los criterios empleados. La siguiente. Después, otro muy importante, la localización. Hay proyectos donde este tema es todo en un proyecto. Aquí, en algunos proyectos, la localización en nuestro país es un problema por dos motivos, ¿no? El primero, obviamente, por tres motivos. El primero, la localización es importante para todos los proyectos. No hay que olvidarse, por la gestión de riesgo de desastres. Porque no podemos seguir localizando colegios en las laderas, seguir localizando comisarías en el borde del río, seguir localizando un bulevar en la zona al lado del mar en Máncora, que ahí está el monumento a la mala localización, a los errores de la localización, donde no se respeta la línea de marea, no se respetó y simplemente vino el oletaje y se llevó el bulevar. Entonces, es muy importante el tema de la localización por este tema de riesgos. Después hay otro factor adicional también, por lo que es importante, porque aquí se cruza la sostenibilidad. En la localización se nos cruza así la sostenibilidad. Más aún cuando yo voy a intervenir en terreno privado. O sea, miren, si ustedes van a intervenir en terreno público, todos felices. ¿Sabes qué? Ya eso es una maravilla del proyecto. Pero cuando tienes un proyecto que está en terreno privado, ahí sale una lucecita roja en mi cabeza. Y es, ay. Ahora, pues, mejor una IOR de compra anticipada de terrenos antes, para no tener problemas con el terreno. Porque es verdad, aquí es... Y yo tendré saneamiento físico legal para poder hacer este proyecto. Esa es la pregunta que tenemos acá. Si esto es terreno privado, realmente, y todavía vamos por más terreno oscuro. Esto es terreno de las comunidades. Que está bien, me dan mi carta de sesión en uso ahora, hoy día, pero después, cuando la Junta cambia, cuando el proyecto ya pase del expediente y entre ejecución, de repente me dicen que eso no corresponde, ¿no? Ahora sí está mucho más severo el INVIERTE-P y no puede cerrarse un expediente técnico si el terreno no está inmatriculado a favor del Estado. Muchos de los sectores ya están sacando sus normas alineados a eso, porque ya se ha aprendido muchísimo en todos estos años de no ponerse, de todavía irse a la ejecución sin la certeza que el terreno es público. Entonces, y ahí lamentablemente entra el choque social, ¿no? Porque como el privado te va a dar su terreno, el privado pone las exigencias, ¿no? Y el caso extremo era el que les voy a contar, era el caso del tema ambiente o el tema forestal, ¿no? Yo tengo que reforestar esa ladera para que no haya un derrumbe. Sí, yo te doy mi ladera, tú pon tus arbolitos, todo lo que quieras, ponlos ahí.
pero sí, por favor, solamente ponme pino y eucalipto. Pero ¿cómo te voy a poner pino y eucalipto? Si eso de ahí era un queñual, no te puedo poner, no, pino y eucalipto porque yo voy a hacer mi utilización para hacer para hacer mi cadena forestal, para vender esos árboles. Pero ¿cómo tú no puedes talar? Porque eso es protección ambiental. Entonces no te doy nada. Entonces, y lamentablemente por forzar los proyectos, que ese es el otro gran problema a veces de nosotros, que no nos gusta decir que no a todo, que sí, que el proyecto vaya, cuando a veces el proyecto no necesariamente tiene que ir. Vamos a la siguiente. Entonces, esos son los dos temas, ¿no? La localización y la sostenibilidad. Gestión de riesgos de desastres y la sostenibilidad. El tema del análisis técnico. También, esto es otro factor importante, ¿no? Y es muy importante en todo sentido, el análisis técnico. Porque en el fondo miren, cuando estamos en el mundo privado, esto es bien claro, ¿no? Esto es bien claro en el mundo privado. Y en el mundo público se nos olvida. Y no tiene por qué olvidarse. En el mundo privado, esto se llama la propuesta de valor. ¿Por qué es la propuesta de valor? Porque es lo satisfactor que tú le vas a generar a tu cliente. Aquí no se llama cliente, se llama beneficiario. Pero tienes que generarle satisfacción. Entonces, esa propuesta de valor está compuesta por estos 3 ejes: tamaño, localización y tecnología. Pero principalmente lo que él va a disfrutar es de esa tecnología, ese conocimiento, estas capacidades que se tengan. Hasta cuando yo tengo un proyecto, por ejemplo, de capacidades, ¿no? Yo he trabajado en la PCM, en el proyecto de crecer, en temas duros como la desnutrición crónica infantil. Entonces, ahí en el tema de la tecnología, en cómo producir, a veces dirán ustedes, no, sí, pero tecnología hay solamente en los proyectos de sistemas de información, donde hay hardware, software, o en aquellos proyectos donde hay algún tema tecnológico, pero en proyectos de capacidades, por supuesto. Si tú tienes a una población que tú sabes que es analfabeta, que tú sabes que tiene problemas cognitivos porque ha tenido desnutrición crónica en un 80%, que tú sabes que es población adulta, que son analfabetos tecnológicos. Entonces, tú tienes que adecuar tus contenidos, tienes que adecuar todo tu material. ¿Pero qué encuentro? A veces, planteamiento técnico, vamos a hacer folletos, pero si no saben leer, vamos a hacer, hablan quechua, ni siquiera leen quechua, pero está en idioma español. Los métodos es en aula, vamos a dictar todos estos temas, no hay nada de trabajo de campo, no hay escuelas de campo. Entonces, toda esta tecnología mucho tiene que aplicarse a todos los componentes, a tanto los principales como los complementarios. Aquí aparecen los procesos, los tipos de factor de producción, las actividades estratégicas, los tipos de tecnología y obviamente los factores relevantes y su sustento, ¿no? Aquí en su ficha. La siguiente, por favor. Y llegamos a nuestro resumen, ¿no es cierto?, de acá también en la parte hay que describir las medidas de reducción de riesgos, de exposición, de fragilidad y de resiliencia, importante. Y hay como un resumen, ¿no?, donde tenemos a la alternativa, el tamaño, la localización, la tecnología, y obviamente después redactamos como que un concepto que globalice todo, ¿no? Tamaño, localización, tecnología. Y el resumen de las características de diseño preliminar, que esto es importante. Fíjense que esto de acá es lo que ha aumentado y el documento que respalda el planteamiento. Esto es lo que ha aumentado la nueva guía general, que me gusta mucho que también la ficha de mediana y baja complejidad lo tome, que este documento en el fondo, ¿qué cosa es? El plano topográfico, el estudio de suelos, el estudio vial, el estudio hidrológico, el estudio de suelos, el estudio de cobertura vegetal, el estudio de gestión. O sea, son estudios. Esos son planos georreferenciados. Son todos estos documentos técnicos. Y aquí al lado te dice resumen de las características del diseño técnico preliminar. O sea, tienes que hacer como un pequeño resumen ejecutivo de cada uno de esos estudios y colocar las principales variables técnicas en este apartado. Bueno, parece que es nada, ¿no? Un cuadrito. Yo lleno un cuadrito nada más. Pero no, este cuadrito puede tener hasta 8 anexos.
Por ejemplo, para un proyecto de edificaciones, tenemos el estudio topográfico, tenemos el estudio de suelos, tenemos los planos de arquitectura, y los planos de arquitectura tienen hasta 6, 7 vistas. Tenemos, está en avenida, el estudio vial, tenemos el estudio de seguridad, si es que tiene un tema de seguridad. Tenemos también a veces el estudio social, ¿no? Y el estudio ambiental. Bueno, 7 estudios. Ahí cada uno tiene su profesional, porque el plano de arquitectura lo hacen los arquitectos. El estudio, y no hay que olvidar todo lo que son ¿cómo le llaman? Todo lo que son los servicios básicos, agua, desagüe, luz, internet, que son la disponibilidad de servicios, que también tiene su documento técnico. ¿Okay? Entonces, esto simplemente es como, esta es la ficha que resume todo el proyecto, pero no es que yo voy a redactar en la ficha. Después vienen las metas físicas. Esto es interesante. Mi sugerencia, mi comentario, lo que yo les sugiero es que cuando hagan esto, tengan al lado su marco lógico para que lo puedan cruzar. El marco lógico no se hace al final, eso es cómo se presenta. Ya le hemos dicho que cómo se presenta no es lo mismo que cómo se hace. ¿Ok? Entonces, las metas físicas, ¿no?, de los activos que se buscan crear, aquí ponemos las acciones, los activos estratégicos, ¿no es cierto? Ya se supone que desde el diagnóstico yo había identificado cuáles eran los activos estratégicos, el tipo de factor de producción que también lo había identificado en el diagnóstico, pero aquí ya viene la unidad de medida, la cantidad, y la unidad de medida y la cantidad de la unidad física y de la dimensión física. Estas dos, ojo, no se olviden que también están planteadas en los lineamientos de IOR de cada sector o en algún documento técnico que ellos tengan donde listen todos los activos estratégicos. Ok, listo. Vámonos al tema de costos. En los costos del proyecto, aquí tenemos los costos de ejecución física de las acciones, ¿ok? Y acá tenemos obviamente las acciones, los activos, el tipo de factor de producción, muchos datos que ya tenemos, solamente que a estos datos le sumo el costo unitario y obviamente el costo total. La siguiente, y ya en la siguiente es como el costo de ejecución física, ¿no es cierto? Ya es como un condensado, aparece ya la gestión del proyecto, ¿no? Aquí tenemos una pregunta, me dicen, ¿con qué finalidad se realizan los estudios básicos en la ficha si no hay techo, incremento presupuestal en el expediente técnico y ejecución física? Bueno, lo que pasa es que todo costo que se plantee tiene que venir de un metrado, y obviamente esos metrados tienen que estar justificados en este acápite que se llama documento de respaldo, documentos que respaldan el planteamiento técnico de diseño preliminar. Obviamente, si el sector no tiene fichas de mediana y baja complejidad específicas, tendrán que hacerse de acuerdo a términos de referencia. Generalmente, cuando te contratan para hacer una ficha de mediana y baja complejidad, en los términos de referencia dicen el grupo que va a hacer la ficha, porque esto no lo hace una persona, y todos los estudios que necesitas. Porque la pregunta es, ¿y cómo haces tú para presupuestar una edificación si no tienes plano? Necesitamos un plano. ¿Y cómo haces el plano si no tienes el análisis de la topografía? Eso es, digamos, no puede ser un plano volando, ¿no? Tiene que asentarse en una topografía. El análisis de suelo dependerá mucho, pero también es importante porque ahí hay un tema de ingeniería estructural. Si no, estos costos son, pues, y estamos hablando de que una ficha de mediana y baja complejidad va hasta 60 millones de soles. 60. Esos son 30 millones de dólares, 20 millones de dólares aproximadamente. En cualquier sistema de inversión que se respete, esto requiere información. Muy bien, Marco, esto depende. Yo he sido UF y yo, por ejemplo, tenía mi equipo formulador y contrataba especialistas técnicos y la llenaba yo como UF. Pero la UF también puede contratar un equipo consultor, no un consultor. Esto no lo llena una persona. En ningún caso lo hace una sola persona. Los proyectos no son, bueno, puedo decir que una ficha de baja, de simplificada de repente, pues un proyecto pequeñito puede hacer
pero ni un proyecto pequeño, porque siempre necesitas unos 2 profesionales, el especialista temático y el de formulación. Pero ahora, si tienes un especialista temático que a la vez sepa de formulación, bueno, podría ser, pero un proyecto de menos de 750 UITs. Y hasta eso te diría que a veces sí necesita un poco más, dependiendo del sector, ¿no? Todo depende del sector. Pero proyectos de mediana y baja complejidad son equipos. Eso no es una persona. Eso no lo hace una persona. Entonces sí necesitamos aquí, por ejemplo, costear gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión, liquidación, línea de base. Todo esto de preferencia son anexos, todos estos costos detallados tienen que estar anexados. Y después llegamos a los costos del proyecto. A ver, sí, bueno, yo en las consultorías que he estado para llenar la ficha, nunca he tenido la suerte que me han pedido solo la ficha. A mí me han pedido un documento de sustento más la ficha. Pero, bueno, enhorabuena si piden solo la ficha, ¿no? Sí, el tema de usar costos referenciales, como digamos, ratios técnicos, es muy, como su nombre lo dice, es referencial. Eso es muy bueno utilizarlo en proyectos. Mire, hay que entender lo siguiente, ¿no? Que dentro de los de baja y mediana complejidad también hay rangos. No es lo mismo un proyecto de 20 millones que otro de 60 millones. No puedo trabajar uno de 60 millones con ratios. O sea, eso es demasiado dinero de nuestros impuestos, de todos los peruanos, en algo que tiene mucho error. ¿Por qué uno hace un estudio de preinversión, un documento técnico? Hace para disminuir el riesgo. Y yo no puedo disminuir el riesgo solamente poniendo ratios. Eso obviamente para proyectos rápidos, pequeñitos, eso sí, es posible los ratios. Hay que entender que, y por eso también a veces, lamentablemente, al no entender qué significan estas fichas, los consultores nos lanzamos, ¿no? Porque queremos trabajar, obviamente. Nos lanzamos a hacer fichas, sin entender que estamos haciendo perfiles que realmente necesitan un cierto grado de información. Y también las contratantes, o sea, el Estado, comete errores que yo he estado viendo una vez cuando terminé de hacer hice la ficha de estándar de ecosistemas. Me llamó una ONG y me dijo: ingeniera, la queremos contratar para 5 fichas. Y yo le dije: ¿ah, sí? ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos a hacerlo, entonces no hay problema. Sí, ingeniera, le pagamos 3.000 soles por ficha. ¿3.000 soles por ficha? Sí, ingeniera, aunque pagamos 1.500. En realidad decía: usted sabe lo que me está pidiendo. Vamos a hacer, usted ha leído la ficha que hemos hecho. Necesitamos más de 12 anexos. ¿De dónde voy a sacar el anexo de coberturas, el anexo de suelos, el anexo de agua, el anexo de gestión, el plano georreferenciado? Todo eso sale de un especialista, sí, un especialista de coberturas, un especialista en suelos, un especialista hidrológico, un especialista ambiental. Y usted me dice que me está pagando el doble de lo que paga normalmente porque ahora me da 3.000. Entonces digo, no, de verdad, yo le sugiero y le di unas pautas para que modifiques, le diga, mire bien, le mandé una estructura de costos, le dije, no me contrate a mí, pero por favor no contrate cosas que después van a terminar siendo. Después me he enterado de que siguió adelante con sus 5 fichas por ese monto y nunca terminaron esas fichas. Los consultores los tomaron, pero no supieron cómo terminarlas porque se lanzaron a tener unos ingresos, pero no vieron qué pedían adicionalmente. Y eso a veces nos pasa también, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Y a veces, como les digo, ¿no? El mismo contratante, que es el Estado, te induce a error. Comenzando porque en el término de referencia te dice que te pago a la viabilidad. ¿Qué es eso? O sea, que si no es viable, no me pagas. O sea, si yo te digo que ese proyecto es malo, yo te tengo que decir que si es bueno o es malo. No me vas a decir, oye, por favor, dime si es bueno o es bueno. Ok, no, ahí no hay capacidad para que uno discerne entre 2 alternativas. Entonces, esos son todavía temas que tenemos que aprender.
Ok, vámonos a la de costo de operación y mantenimiento. Aquí estamos. Costo de operación y mantenimiento importantísimo. Por favor, por favor, por favor. Y así como me lo estoy haciendo con drama, con dramatismo, ¿ok? Así como hemos llegado a determinar los costos de inversión, que para eso hemos hecho tamaño, localización, hemos hecho tecnología, hemos hecho el tema ambiental, el tema de la gestión de riesgos de desastres, llegamos a determinar el monto de inversión. Los costos de operación y mantenimiento, con y sin proyecto, no pueden subdimensionarse, porque esto es lo que va a hacer que esa infraestructura funcione durante la fase más importante, que es el funcionamiento, que los servicios lleguen a la población beneficiaria. Si yo a subdimensionar, a simplemente no poner este monto, sino bájale monto, y poner montos ridículos, porque ya esa es la palabra, entre comillas, ridículamente pequeños para operar y mantener un proyecto. Este proyecto no es sostenible. Yo me doy cuenta rápido cuando un proyecto está mal formulado, cuando empiezo a mirar los costos de operación y mantenimiento, y ya los que me llaman para la supervisión saben. Y Ulisa, cuando viene acá, viene pidiendo mucho dinero para la operación y mantenimiento. Yo les digo, ¿ustedes quieren proyectos que solamente duren la inauguración? ¿O quieren proyectos que realmente mantengan el horizonte de evaluación, genere beneficios? Si queremos solamente la inauguración, bueno, ok, ya pongan lo que quieran aquí en operación y mantenimiento. Pero si queremos realmente hacer proyectos que den beneficios a lo largo del proyecto, acá tenemos que dimensionarlo de la manera adecuada. Entonces, no se olviden que eso sí que está bastante bueno. El InviérteP ha colocado el tema de costo de operación y mantenimiento sin proyecto, ¿no? Sin proyecto, en la parte de diagnóstico, ¿no? Ahí dice mantenimiento, pero ahí tenemos que agregar la operación también, ¿no? Aquí solamente es aumentarle lo del con proyecto. Y ahí viene otra vez la sostenibilidad. Otra vez, si el proyecto no tiene plata, no tiene el ejecutor, no tiene recursos financieros para operar su proyecto, no es viable. Así, no es viable. O tenemos que volvernos creativos y buscarle pues un padrino al proyecto, ¿no? Un actor privado, un patronato, alguien que le dé sostenibilidad al proyecto. Tenemos que decir qué porcentaje adecuado. Muy bien, es una buena pregunta. Mire, el problema aquí está que tú no puedes hacer elefantes blancos. ¿Y cómo se hacen elefantes blancos? Y en el Perú sabemos mucho hacer elefantes blancos. Se hacen elefantes blancos cuando tú haces planteamiento técnico y no lo haces al lado de la gestión. Cuando tú haces un planteamiento técnico y tú haces tu organigrama y tu gestión al lado, nunca va a ser elefante blanco, porque este planteamiento técnico tiene esta gestión, tiene este organigrama, y este organigrama tiene estos costos de operación y mantenimiento. Si tú estás haciendo un local que tiene 10 oficinas, tu situación sin proyecto tiene un personal, pero tú te están pidiendo 10 oficinas que inaugures, significa que mínimamente vas a tener 1 o 2 personas por oficina. Vamos a ponerles en ese caso. O sea, necesitas un organigrama con 20 personas de manera estable. No vas a tener a todas por recibos por honorarios, ¿ok? Entonces necesitas tener una organización mínima de 20 personas. Eso te va a dar un dimensionamiento. Si ese dimensionamiento, yo siempre lo miro a la cara al mismo estado y le digo, ¿usted quiere que yo llene con fantasmas esa obra física? Porque si es así, yo pongo nada pues en operación y mantenimiento, son fantasmas, no hay nadie ahí. Por eso no necesitan costos. Pero si usted quiere llenar con personas y que esto funcione y que dé servicios, necesitamos un organigrama. Este es el organigrama que yo le presento. Y yo nunca presento una operación, un plano sin organigrama. Plano sin organigrama es en qué estoy diseñando. Necesito organigrama, necesito saber cuántas personas van en ese lugar, sino qué estamos diseñando. Ok, entonces vámonos a la siguiente. Ok, este ya es como el resumen, ¿no es cierto? Acá tenemos el cronograma de metas financieras, y en este cronograma de metas financieras tenemos la fecha prevista de inicio, el tiempo, periodo, el número de periodos, tenemos, aquí tenemos la acción, ¿no? Sobre los activos estratégicos, tipo de factor de producción,
tenemos los años, fíjense que se van, en las fichas es como bien bien redundante, no siempre el tipo de factor de producción, activo estratégico, pero todo como que está enlazado. Y después el costo estimado de inversión a precios de mercado. La siguiente, también viene el cronograma de metas físicas, que es muy importante, eso debería salir con todo el plan de implementación. Acá tenemos la acción, los activos, ¿no? El tipo de factor, la unidad de medida representativa, y acá tenemos los periodos y el total de metafísica. Evaluación social, para terminar a las 8, puntuales, vamos a terminar a las 8 para no tomar más de su tiempo. La evaluación social, esta parte sí no la podemos, digamos, dejar de trabajar porque es una parte importante, la evaluación social de proyecto. Tenemos básicamente, estamos en la lámina, pasamos a la siguiente. En evaluación social del proyecto tenemos que identificar la procedencia de los beneficios, el tipo de beneficio, la descripción, el procedimiento de cálculo y la fuente de información. Miren, aquí básicamente la procedencia de los beneficios es obviamente si estamos hablando de beneficios directos, indirectos, externalidades positivas, intangibles, ¿no? O sea, de qué tipo de beneficio estamos hablando. La descripción de cada uno de ellos y obviamente el procedimiento de cómo vamos a calcularlo. Esa es la gran diferencia con el mundo privado. Mientras que el mundo privado es precio por cantidad, eso es un ingreso, en el mundo público no, en el mundo público necesitamos tener un método para calcular cada uno de estos tipos de beneficios. Beneficio directo es el que está relacionado con mi beneficiario directo. El beneficio indirecto es el que está relacionado con básicamente el beneficiario indirecto u otros mercados, al mercado que yo estoy resolviendo el problema. Externalidades positivas también son aquellas externalidades o aquellos impactos que existen en otros mercados adicionales a los indirectos, y los intangibles son efectos que, digamos, que no podemos monetarizar, ¿ok? Bueno, eso es, y luego tenemos la siguiente, ¿no? Este tema de los beneficios, sí es importante que los construyamos obviamente con los métodos suficientes, ¿no? Para eso está la valoración contingente, la evaluación económica de proyectos, hay varios métodos. Después también para la evaluación social, mientras tenemos, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hice la metodología, porque yo he hecho la metodología de turismo, ahí también pueden irse al MEF, ahí la guía de turismo, esa la hice en el año 2011. En esa guía, por ejemplo, hicimos un pequeño método de valoración contingente, ¿no? Para los beneficios. No identificamos directos, indirectos e intangibles, ni externalidades, pero básicamente hicimos la valoración de los beneficios por el gasto turístico. Y dijimos ahí que el número de visitantes por el día que pernoctan, adicionales a la situación con proyecto, por el gasto turístico, adicional también por la visita turística, eran los gastos turísticos, ¿no es cierto? Y ese gasto turístico es el beneficio social. Entonces, así como en turismo, el beneficio social es el gasto turístico, porque finalmente decíamos, el gasto turístico es lo que entra al país como divisas para que obviamente se disperse entre el hospedaje, el restaurante, el guía, la agencia de viajes, todos los actores, las artesanías, es ese gasto turístico. Entonces, por eso es que se midió así, de una manera sencilla, ¿no? Pero para eso necesitamos la encuesta, porque si no, ¿cómo yo sé cuántos días pernoctan con y sin proyecto? ¿Cuánto gastan con y sin proyecto? Y obviamente los visitantes, eso es de la demanda proyectada. Entonces, con proyecto. Entonces, todo eso son datos, ¿no? Con los que se construye los beneficios sociales. Eso es una construcción que depende de cada sector. Cada sector establece su metodología de cómo calcular los beneficios. No es un P por Q, ¿no? Precio por cantidad. Ahora, ya en el mundo social, los costos también sufren la siguiente, vamos a ver esta hojita de costos. Muy bien, ahí estamos, donde estamos con el EDI, con el ojo ahí. Ok, en los costos también tenemos una serie de correcciones sociales. Ahí tenemos insumos no transables, insumos transables, mano de obra calificada, semicalificada, mano de obra no calificada, combustibles. Ok, y obviamente también otros como la gestión, expediente técnico, entre otros, ¿no? Estos factores de corrección sí los da el MEF, pero ojo,
Los factores de corrección solo son aplicables para los costos. Los beneficios, yo no puedo decir, precio por cantidad, por un factor de corrección que me da el MEF, eso es beneficio social. Eso no es así. Cada sector establece una metodología para calcular beneficios. En el caso de los costos, sí es posible que el MEF te diga, ok, hay un ratio con el cual tú puedes multiplicar un costo privado y convertirlo en un costo social. Es solamente en esos casos. Ok, y ya finalmente fíjense aquí en la evaluación social, está la fichita, ¿no es cierto? También te muestran ahí también todos los costos a precio de mercado, los factores de corrección y los costos a precios de mercado. Y en la evaluación social, la siguiente, ya por alternativa de solución, te muestran lo que se llama el flujo de caja, la siguiente, el flujo de caja social. ¿Ok? Aquí están los beneficios del proyecto y los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto, porque acá dice costo de operación incremental, o sea, con y sin, ¿no? O sea, y costo de mantenimiento incremental. Y aquí fíjense que le restan las externalidades negativas, porque así como hay externalidades positivas, las externalidades negativas aparecen en el lado de los costos. Y tienes acá el flujo de los beneficios netos. Ok, en la evaluación social tenemos el costo-beneficio o el costo-efectividad. Y obviamente en el costo-beneficio tenemos al omnipotente, una anterior a esa. Tenemos al omnipotente BAM, porque es de verdad que es un indicador muy bueno, muy potente, la TIR y el valor anual equivalente, que me es útil cuando yo tengo alternativas de solución con diferente vida útil, o sea, con diferente horizonte de evaluación. Y yo llevo el BAM a un año para poderlos comparar. Y después viene el costo eficiencia, donde yo tengo el valor actual de costos, el costo anual equivalente también, o también tenemos el costo por capacidad de producción, el costo por beneficiario directo, que otros costos que son un poquito más fáciles de construir, porque a veces hasta el costo anual, el valor actual, el costo anual equivalente o el famoso costo eficiencia es complicado de hacer, ¿no? O sea, por el indicador. Ok, listo. Vamos a quedarnos aquí, se nos fue 2 horas de clase. ¿Ok? Un abrazo a todos, cuídense mucho.